Bienvenidas y bienvenidos a esta unidad 1 del módulo 2 del curso de control difuso de convencionalidad. Es para mí un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en esta ocasión para discutir el tema al que nos convoca esta unidad y que consiste justamente en el parámetro de control de regularidad constitucional. Como ustedes saben, en las últimas 2 semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno, estuvo discutiendo los alcances de la contradicción de tesis 293/2011. Y a partir de esta discusión decidió o consideró que en el párrafo primero del artículo primero constitucional existe un llamado parámetro de control de regularidad constitucional. Decisión por demás importante, toda vez que es la primera vez que en México se reconoce a las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México forma parte un rango constitucional. Se rompe así con una visión tradicional de lo que entendemos por Constitución, toda vez que por primera vez las normas jurídicas que son de origen distinto al constitucional pueden o se consideran ya con una jerarquía constitucional. Es decir, las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales por primera vez en México tienen ya un rango constitucional reconocido expresamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que la Constitución deja de entenderse como un conjunto de normas jurídicas que solamente pueden ser consideradas constitucionales si se encuentran justamente dentro del documento que conocemos como Constitución. Pero también es importante porque rompe con la visión tradicional del derecho en el entendido de que todo el ordenamiento jurídico debe su coherencia normativa justamente de una lógica jerárquica en cuya cúspide se encuentra precisamente la Constitución y las normas que originalmente son constitucionales. Pero también es muy importante porque a partir de la adopción de este parámetro, o llamado hoy parámetro de control de regularidad constitucional, lo cierto es que las normas que forman parte de este parámetro se convierten en fuentes de derecho que tenemos que conocer y a las cuales tenemos que acudir para conocer el contenido de los derechos humanos que están previstos en la Constitución. Es decir, las fuentes se multiplican y con ello, por supuesto, se garantiza una mayor protección a la persona y a sus derechos. Pero también al formar parte de este parámetro de control de regularidad constitucional, las normas de derechos humanos contenidas no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que México forma parte, se convierten en un parámetro en conjunto de interpretación del resto del ordenamiento jurídico. Y con ello, por supuesto, también se convierten en un parámetro de validez del resto del ordenamiento jurídico, de tal forma que toda norma que no se ajuste a los contenidos de las normas de derechos humanos contenidas tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México forma parte, no puede ser considerada válida y en todo caso, según las competencias, podría ser en todo caso expulsada o bien inaplicada. Es por esto y con todo esto en mente que a lo largo de esta unidad estaremos repasando el origen, el concepto nuevo adoptado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación del parámetro de control de regularidad constitucional, cómo es que se ha entendido en otros países, en otros ordenamientos jurídicos, cuáles son sus funciones, si se había contemplado ya antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 y qué obligaciones conlleva, cómo impacta, y esto es lo más importante, cómo impacta el reconocimiento de la existencia de este parámetro
en la labor jurisdiccional y cuáles son, por supuesto, sus retos y perspectivas o prospectivas. Lo cierto es que me gustaría sobre todo enfocarme durante esta semana en las discusiones pendientes. Como todas y todas ustedes saben, a partir de la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, lo cierto es que la Corte establece una acotación o reconoce una acotación al reconocimiento de este parámetro, consistente justamente en las restricciones constitucionales, es decir, en el momento en que exista restricción al ejercicio de derechos constitucionalmente previstas, estas se van a convertir o siempre serán la norma jerárquica superior. Es decir, siempre prevalecerán estas restricciones, según la Suprema Corte de Justicia, sobre cualquier reconocimiento de los derechos humanos que están previstos en el parámetro. Esto trae consecuencias de todo tipo, y esto es justamente en lo que yo quisiera enfocar la discusión de esta semana. ¿Cuáles son los alcances de esta acotación? ¿Cuáles son estas restricciones constitucionales? ¿Dónde las podemos encontrar? ¿En qué parte de la Constitución están? ¿Cuántas son? ¿De qué estamos hablando? Si estas restricciones constitucionales contrarían el principio pro persona también previsto constitucionalmente, si pueden ser superadas en todo caso por criterios contrarios que fuesen sentados a partir de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también es a partir de esta discusión reconocidas como criterios, son reconocidos como criterios de carácter vinculante independientemente de si el Estado mexicano es parte en dichas sentencias o bien no es parte en dichas sentencias. Entonces, existe realmente a partir de esta discusión una postura mayoritaria en la Suprema Corte de Justicia sobre las restricciones constitucionales como que siempre tienen que prevalecer, inclusive frente a las normas de derechos humanos de contenido internacional que forman ya parte del bloque, del parámetro de control de regularidad constitucional. Todos estos temas son los que estaremos abarcando durante esta semana. Por ello es fundamental que den lectura a lo que se recomienda como obligatorio y que consiste específicamente en las versiones taquigráficas de las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se discutió o a partir de las cuales se discutió esta contradicción de tesis 293 diagonal 2011. Pero además he diseñado una serie de actividades para tratar de entender cabalmente cuáles son las consecuencias de esta decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia y que consisten principalmente en un foro de preguntas que surjan a partir de la lectura que realicen en relación a estas versiones taquigráficas, por una parte, pero también existe un análisis de las restricciones, un análisis para identificar cuáles son las restricciones constitucionales de las que el Pleno de la Suprema Corte está hablando, por otra parte. Finalmente, un tema de debate en relación a cuáles serían las consecuencias de un criterio sentado por la Corte Interamericana que fuese contrario a estas restricciones constitucionales, y una conferencia en donde estaremos resaltando los puntos a discusión más importantes y lo que tiene que quedar claro desde mi punto de vista en este tema para finalmente acabar con un cuestionario que deriva justamente de la conferencia que se impartirá el próximo jueves. Así es que, como siempre, les invito a participar activamente en el desarrollo de las actividades de esta unidad y, por supuesto, aprovechar de la mejor manera el espacio que una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia nos ofrecen. Por su atención, muchas gracias.